Buenas tardes, profesor Alvin Morales, compañeros todos. Hoy, David y yo tenemos el gusto de presentar nuestro trabajo acerca del contrato social de Russell. Introducción. La teoría del contrato social plantea que las obligaciones morales y políticas de las personas en una sociedad dependen de un pacto o contrato acordado entre ellas para formarla, puede generarse y mantenerse como un contrato o adhesión o consentimiento, tanto puede ser de origen por quienes participan en la fundación del cuerpo político o por incorporación, por parte de quienes ya consienten en hacer parte de una comunidad política ya existente. La teoría según la cual la sociedad humana debe su posibilidad a un contrato y no a la naturaleza ni a Dios, entre los individuos suele llamarse, siguiendo la obra homónima de Rousseau, teoría del contrato social o contractualismo. El individualismo renacentista, al hacer del hombre la realidad fundamental y al considerar la sociedad como simple superposición de individuos, sienta las bases de la nueva teoría política, cuyo primer principio es el reconocimiento de igualdades de derechos de todos los componentes del grupo, quienes lo ejercerán mediante fórmulas contractuales. Competencia. Plasmar en el trabajo los puntos más importantes de la obra El contrato social de Rousseau. Comparar la política presentada por Rousseau con nuestra política actual panameña. Analizar y comprender el problema social y político que se describe en la obra. Refiriéndome a la diferencia entre la política pasada, por así decirlo, la política vieja, con la actual, se puede ver cómo en la política antigua se daba lo que era más el esclavismo, al igual de que cómo todo el poder se basaba en una sola persona, en los reyes, por así decirlo. A los inicios también se da mucho esto debido a que el hombre no tenía como uso de su propia conciencia y se dejaba dominar por lo que impulsaban las grandes potencias. Esto se notaba más en las grandes potencias europeas como lo que era Francia e Inglaterra, hasta que el hombre crea o le nace en él una conciencia de querer superarse y también intentar poner sus propias leyes, ¿no? Que es en lo que se basa más o menos la política, que es el sentir del pueblo. Con el transcurso de los años se pudo ir notando cómo el hombre adquiría la capacidad propia para llevar a cabo sus propios problemas e ir resolviendo poco a poco sus incógnitas. Refiriéndome a lo de la política moderna, se nota cómo hasta en las elecciones, por así decirlo, se nota cómo el pueblo es el que escoge a sus gobernantes, cosa que no se pasaba antes porque se transmitía el poder de acuerdo a la familia, se iba transmitiendo el poder de generación en generación. Ahora se nota cómo el pueblo es el que elige a sus gobernantes y también se basa más o menos, porque no puedo decir 100% porque no es 100%, en cómo los gobernantes de la época pasada intentaban conseguir los bienes o riquezas para ellos mismos y su grupo. En cambio ahora se puede ver una gran diferencia de cómo los gobernantes intentan ayudar al pueblo, aunque no en su mayoría. Se puede decir que sí, se puede decir que no, pero en fin ese es lo que buscan, ¿no? En cuanto a lo que es guerra, ya no se ve tanta guerra. Antes sí se veía mucha guerra por el poder, pero ahora sí se ve, yo pienso que de repente más que antes, por lo que son las facilidades que tiene el ser humano ahora, como la tecnología, de intentar hacer una falsa política, por así decirlo, una falsa política que todos los medios que hay ahora se prestan para hacer. Entonces en ese caso yo pienso que sí podría diferenciar la política pasada con la política actual, la política antigua con la moderna, pero sí se basa en esta diferencia y en cómo, principalmente en la capacidad que ha desarrollado el ser humano para hacer valer lo que piensa. Como comentaba Rousseau en su libro número 1,
habla acerca de que el hombre es un ser libre y que todos somos iguales debido a nuestra naturaleza. También nos habla del estado originario del hombre y afirma que la familia es el primer modelo de sociedad política. Rousseau distingue tres tipos de libertad. La libertad natural, que es la que se pierde tras el contrato. La libertad civil, que está limitada por la voluntad general y la libertad moral. Y esta que era la libertad moral. El pacto social convierte en iguales a los hombres por convención y derecho. En la segunda parte de este libro, Rousseau habla acerca del concepto de voluntad general. Al ejercicio de esta voluntad general, Rousseau lo llama como soberanía. También establece tres tipos de leyes principales, que son las políticas, las civiles y las criminales. También habla de una cuarta clase de ley, que sería la de los hábitos o costumbres, de las que se ocuparía en secreto el gran legislador. Ahora a continuación los dejo con mi compañero Navid, desde la sala de estudio, que les hablará sobre la tercera y la cuarta parte. Bueno, el libro 3 se ocupa fundamentalmente del gobierno y de sus formas. El gobierno es un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad, tanto civil como política. Al final nos habla de la corrupción que supone para el Estado la aparición de representantes y nos da algunas indicaciones sobre su concepto de asamblea. Pero para encontrar el mejor gobierno para cada pueblo se deben tener en cuenta un número determinado de variables. Por ejemplo, cuanto mayor es el pueblo, el gobierno debe ser más fuerte, para poder ejercer un mejor control. No obstante, Rousseau destaca que cada gobierno puede ser bueno para un determinado tipo de pueblo. Dos puntos siempre precederán la celebración de cualquier asamblea. Primero, que el soberano esté de acuerdo con conservar la forma de gobierno, y segundo, si el pueblo mantiene la administración aquellos que actualmente la tienen. El libro 4. Este libro parte de la premisa de que la voluntad general básica de la teoría normativa de Rousseau es indestructible. Se vuelve a referir a ella como la que nace de un único cuerpo formado por varios hombres reunidos, por lo que conforman una voluntad única. De este modo, el Estado funciona con soltura. Sin embargo, si el vínculo social que conforma una única voluntad se deteriora y afloran en su seno varias voluntades particulares, se irá fraguando el fin del Estado. Hay que destacar que en una verdadera democracia, formar parte del gobierno se considera más una carga. Por el contrario, en una aristocracia, si el propio gobierno quien se elige a sí mismo, el sufragio sí tendría sentido. En un último lugar, si mezcláramos las dos formas, la elección podría servir para cubrir los puestos que exigen ciertos conocimientos, y los sorteos para aquellos que otros solo requieren sentido común. Por el contrario, en una monarquía no se dan ni sorteos ni elecciones. La reestructuración social que propone Rousseau, esta debe tener como efecto la total socialización del hombre, con objeto de impedir que surjan y se consoliden intereses privados. El hombre solo debe pensar en sí mismo cuando piense en los demás. Nadie debe obedecer a otro, sino todos a las leyes que emanan del Estado, las cuales son expresión de la voluntad general. Esta voluntad general debe estar dirigida por una especie de filósofo o rey, o alguien que sea un líder que mande, el cual debe solicitar y facilitar los esfuerzos de todos, para que todos quieran el bien común y eviten el mal, que se identifican con los intereses particulares. Por lo tanto, el hombre, según Rousseau, solo debe obedecer a aquella conciencia pública representada por el Estado, la voluntad general encarnada por el Estado y en el Estado. En definitiva,
La defensa del bien común conduce a un vaciamiento del individuo, el cual se ve absorbido por el cuerpo social. Buenas tardes. En el día de hoy tenemos la agradable compañía del representante del corregimiento de Dos Ríos, Venancio Villarreal, quien tiene una experiencia municipalista de 40 años. También ha ocupado la posición de vicepresidente de la Asamblea Nacional de Representantes del Corregimiento por la provincia de Chiriquí. Además, ocupó la posición de presidente provincial de representantes de Chiriquí. Bueno, en el día de hoy nos reunimos con el señor Venancio para hablarle entre algunas cosas sobre el contrato social de Rousseau y para hacerle algunas preguntas sobre la política actual de la República de Panamá. Bueno, para introducir el contrato social de Rousseau, esta es una obra sobre filosofía política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. Rousseau parte de la tesis que supone que todos los hombres nacen libres e iguales por naturaleza. ¿Alguna vez había escuchado o ha leído sobre el contrato social de Rousseau? No lo he leído, pero sí se ha comentado en las clases anteriormente. Esa es una obra que casi en todos los años de colegio, ¿verdad?, secundario, se comenta. Si no se lee, se comenta, ¿verdad? Y sobre todo lo toman como base, ¿verdad?, para lo que hoy se quiere explicar, lo que es democracia, ¿verdad?, de que lo que es la libertad, ¿verdad?, de que toda persona tiene derecho a ser libre, ¿verdad? Y sí, más o menos como atario, no le leí. Como primera pregunta, señor Venancio, ¿cómo usted califica la política actual panameña? Desgraciadamente el pueblo panameño tiene una mala experiencia, o podría decir del que es político. Consideran que todos los políticos somos personas ¿verdad?, corruptas, vamos a hablarlo así. Y bueno, sí podemos ver que hay una baja cultura política en nuestro país. La idea casi de la mayoría de los políticos es de ver cómo se sirven del país, ¿verdad?, no cómo podemos servir al país, ¿verdad? La mayoría que tienen el pensamiento a ver qué puedo sacar yo de una posición política, porque hay dos clases, hay lo que es ser un político y ser un politiquero, ¿verdad? El político es aquellas personas que tienen visión de futuro, y el politiquero vive el presente, nada más quiere sacar algo de una posición política para el bienestar de él y no de la comunidad, del pueblo que representa. Sí. Muchas gracias. Bueno, como segunda pregunta, ¿qué usted cree que son las principales causas de las disputas entre los diversos candidatos políticos actuales? La lucha por el poder. Todos quieren llegar al poder y entonces no son lo demasiado honestos como para aceptar que hay personas en realidad que tienen una figura respetada, ¿verdad? Y en realidad la disputa comienza y es una vergüenza. Ustedes ven hoy en día en la televisión, ¿verdad?, se refleja en realidad lo que es la sociedad política actual, y nos da vergüenza a nosotros que somos ya mayores, que la juventud de hoy en día, ¿verdad?, que considera luchar por un país, por el bienestar del país, vean lo que en esos comentarios, ¿verdad?, donde hay las disputas, donde se desprecia
en sí la dignidad de la gente, ¿verdad? No hay el respeto ese. Es una vergüenza y yo creo que a esta altura ya el pueblo está cansado de ver esas propagandas que le llaman propaganda sucia, ¿verdad? Donde en algunas veces son calumnias a la gente, ¿verdad? Para traer así, ver quién gana más adeptos, ¿verdad? Y eso en realidad pues yo no comulgo con eso. Yo creo que uno tiene que ser una persona que debe saber vivir en democracia, donde se respeta, donde se participa, ¿verdad? Donde se tiene que ser transparente para que la gente sirva eso de ejemplo a la gente. Eso en realidad, pues, esa disputa es la lucha por poder. Y todo esto es al final es como para beneficiarse a ellos mismos sobre Así mismo, así mismo. Como tercera pregunta, para usted, ¿cuál es el principal factor para basarse en una completa democracia en un país? El primer factor es el respeto al derecho ajeno, ¿verdad? El cual es la base para que me respeten, ¿verdad? Y yo creo que eso se puede conseguir en este país, pero se puede conseguir orientando a la gente y no nada más teóricamente hablando de lo que es democracia, sino participando en actividades donde en realidad se aplica la democracia, ¿verdad? Donde en realidad la gente vea que tiene la oportunidad de participar, de no ser totalitario, ¿verdad? Y yo creo que eso se puede conseguir en este país, pero tenemos que luchar porque se respeten las instituciones constituidas que están en la Constitución, ¿verdad? Sobre todo la Asamblea Nacional, la Corte Suprema, el Ejecutivo. Dice parte de la Constitución que debe existir una relación o una coordinación, pero que debe haber el respeto entre una y otra, ¿verdad? Y eso actualmente no se está viviendo. Actualmente estamos viendo cómo ejerce influencia el Ejecutivo en las otras instituciones del Estado. Ahora, no crean que eso es nuevo. Eso no es nuevo. Yo soy de un partido, pero eso no es nuevo. Pero eso existe. Y es por eso que ustedes oyen que es necesario una nueva constituyente donde en realidad se pueda conservar o llevar adelante una verdadera democracia donde se respete a un órgano del Estado como el otro. Hay una frase de Rousseau que dice: toda ley que el pueblo en persona no ratifica es nula. ¿Algún comentario sobre esa? Le repito, toda ley que el pueblo en persona no ratifica es nula. ¿Y cómo cree usted que tiene que ver eso en Panamá? Bueno, es lo que nosotros llamamos que el pueblo es el que tiene el poder, ¿verdad? El poder está en el pueblo, ¿verdad? Y cuando se quiere hacer algunas leyes que no son consultadas con el pueblo, ¿verdad? Entonces trae esa situación de que es una ley que el pueblo no las considera y ni se respeta, porque no han sido consultadas y son incómodas para la gente, ¿verdad? Y ha habido algunas que ustedes han visto que han tenido la asamblea que retirarlas porque el pueblo
a través de violencia han luchado. Ustedes oyeron entrar una ley chorizo que la Asamblea, ¿verdad?, tuvo que parar, ¿verdad?, derogar de nuevo porque el pueblo no las quería. Entonces, si el mandato está en el pueblo, eso es fundamental para que haya una verdadera democracia. Y señor Venancio, una pregunta, ¿considera usted que eso que usted acaba de decir de que el poder está en el pueblo se practica 100% aquí en Panamá? No. Si fuera así no hubieran los problemas que hay. Ustedes están viendo todos esos conflictos que existen, es por eso, porque no se respeta el sentir del pueblo, lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo desea. Sí, mira, si un gobierno que quiere tener el apoyo de todo el pueblo, hace leyes o hacen cosas que el pueblo las necesita y las quiere, tienen el apoyo del pueblo. Realmente tienen el apoyo del pueblo. Pero en realidad nos falta, yo creo, bastante cultura política para que eso se llegue a concretizar. ¿Qué opinión tiene usted sobre el manejo de los fondos públicos del Estado? Para ¿usted considera de que existe la total transparencia? Mire, esa ha sido una lucha, esa es una lucha de todos los gobiernos. Y eso lo saben todos. Yo no estoy dando mentira a ustedes. Hoy en día falta la transparencia, que es fundamental. ¿En qué gastamos los dineros del Estado? Eso lo tiene que saber el pueblo, ¿verdad? Y ahora con la tecnología que existe, antes no se contaba como se cuenta ahora, ahí está la tecnología que nos ayuda y todo eso, ¿verdad? Nos permite a nosotros darle un informe a la comunidad sobre los dineros del Estado. Y por lo menos vemos que hay algunas normas para el uso del dinero, para compra, para venta, que son licitaciones, ¿verdad? Para ya sea la licitación se hacen adquirir servicios como construcción de carreteras, ¿verdad?, compra de materiales. Eso tiene que hacerse en una forma transparente para que el pueblo, una vez que el pueblo sepa que se usan bien los dineros del Estado, no hay ningún problema, ¿verdad? Y eso en realidad que tiene que buscarse la fórmula, porque la corrupción no nada más no es de dinero, hasta de faltar al trabajo. Si tú trabajas con el Estado, es ser corrupto, no ir al trabajo, llegar tarde, acostumbrarse, ¿verdad?, a hacer más uso indebido de las cosas del Estado, ¿verdad? Entonces es importante la transparencia para que el pueblo esté contento de que se está usando bien o se está manejando bien los fondos del Estado. ¿De qué forma usted cree que los jóvenes puedan participar y puedan tener ese interés en los asuntos políticos actualmente? Bueno, yo he escuchado en la televisión a algunos jóvenes decir que no quieren participar en actividades políticas porque están muy decepcionados de la forma como los políticos se manejan hoy en día. Pero eso no debe ser así. Cuando tú participas, tú exiges. Y si no participas, tú estás dejando que otros decidan por ti. Entonces es importante, ¿verdad? Miren, hay un país vecino aquí, Costa Rica. Podríamos ver que a los niños de primaria o a los estudiantes le enseñan a ellos a participar en una elección política. Claro que no es una elección como la que vamos a tener ahora aquí el 4 de mayo, sino una elección donde aprenda el niño a participar en democracia, sobre todo que aprenda en democracia, que eso es importante. ¿Sí?
yo creo que la juventud como que está eludiendo eso de no participar en la política, pero deben, lo contrario, deben de participar en la política, porque es importante que decidan y no dejar que otros decidan por ellos, ¿verdad? Así que, aparte es un consejo que yo doy, ¿verdad? Y que ustedes como jóvenes tengan una escuela donde haya honestidad, transparencia, democracia, respeto, ¿verdad? Solo cuando nosotros participemos conscientes de que nuestra participación tiene un valor, este país cambia. Y ya yo tengo 73 años, pero algún día tendrá que cambiar. Algún día tiene que este país tener la gente que quiera este país, que quiera la gente, que quiera en realidad la comunidad. Algún día esto tiene que pasar y acabarse la corrupción, acabarse el juega vivo, ¿verdad? Que eso hay mucho. Y ese es un papel de la educación, un papel que deben los gobiernos a través del Ministerio de Educación, de actividades, llevar a realizar para que este país cambie, porque tiene que cambiar. Y yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado a esta entrevista y me ha gustado esa preocupación. No la he visto, o no sé si de otros colegios me hayan dicho, ¿verdad? Pero no la he visto solo en ustedes. Y cualquier cosa que yo pueda aportar, ¿verdad? Por mi experiencia estoy a la hora. Muchas gracias, señor. Okay. Muchas gracias, Bueno, señor, por la entrevista. Sí. Conceptos: racionalismo ilustrado, la ilustración, el individualismo, derechos individuales, sociedad, las formas de gobierno, la soberanía y democracia. Comenzaremos definiendo el término racionalismo ilustrado. El racionalismo ilustrado surgió en el siglo de las luces. Es donde se empieza a tomar en cuenta las ideas de la razón. La Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual europeo que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa. El individualismo es la posición moral, filosófica y política, ideológica o simplemente un punto de vista social que enfatiza la dignidad moral del individuo. Es un concepto perteneciente al derecho constitucional, nacido de la concepción liberal que surgió de la Ilustración, que hace referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por Sociedad. gobierno. Es un concepto polisémico que designa un tipo particular de agrupación o individuos que se produce tanto entre los humanos como entre algunos animales. La forma de gobierno son los métodos que utilizan los gobernantes para administrar, organizar y ejercer orden y control sobre la población. La soberanía es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes, sus leyes, ya que se le ha respetado su territorio. Democracia es una forma de organización social que le atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. Conclusiones. En conclusión podemos mencionar que Rousseau utilizó el libro El contrato social para dar a describir qué forma tenía la política de aquella época. Por otra parte, Rousseau es un personaje emblemático en su época y es sin duda uno de los principales filósofos de la historia de la humanidad. No por nada es considerado uno de los padres filosóficos de la Revolución. El objeto del contrato social no es solamente descubrir el origen de la sociedad, sino buscar su justificación, lo que legitima el orden social. No es una investigación histórica, sino una teoría política, y la obra lleva, de hecho, el subtítulo Principios de Derecho Político. Las ideas de Rousseau se basaban en un
presupuesto compartido por la mayoría de sus contemporáneos, que es la existencia de una naturaleza humana universal, de una esencia específica del hombre.